¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de webinar de ciberseguridad del mes de abril, presentado por Nemo. Agradecemos mucho, nos acompañan en esta ocasión, muy especial, ya que ante la contingencia que se está presentando alrededor del mundo, bueno, en esta ocasión lo estamos realizando de forma remota. Nos da un gran placer y un gran gusto presentarles mes con mes estos contenidos del área de ciberseguridad para todos ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar como cada webinar con las tendencias de actividad maliciosa en México que presentan nuestros compañeros de NemoCert. En esta ocasión será Mariana Aceves la encargada de presentarles estadísticas que se generan dentro del mismo Centro de Respuesta a Incidentes. Por favor, Mariana, adelante. Buenos días. La siguiente sección de información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que son utilizadas para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades de su infraestructura de TI que se encuentra expuesta a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y a actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. El detalle de esta información está disponible en nuestro sitio ser.nemo.com. A continuación, daremos paso a las notas destacadas del mes de marzo, donde podemos observar que Cisco publicó actualizaciones para corregir fallas de seguridad en algunos de sus productos. En segundo lugar, tenemos que Microsoft publicó información sobre la falla en el protocolo SMB versión 3. En tercer lugar, que VMware corrigió una falla severa que permite una escalada de privilegios en algunos de sus productos. Y por último, que se identificó una vulnerabilidad de día cero en varias versiones de Windows. A continuación se muestran las brechas de seguridad del mes de marzo, donde podemos detectar 13 casos, de los cuales destacan un servidor mal configurado que expuso varios registros de una firma de seguridad con 5,000 millones. En segundo lugar, tenemos que pusieron a la venta 538 millones de registros de usuarios de la aplicación Weibo en la Dark Web. Y por último, destacamos una aplicación no oficial derivada de Telegram que expuso los registros de 42 millones de usuarios iraníes en Internet. Seguimos con las tendencias de actividad maliciosa en México, donde podemos observar 5 categorías como son vulnerabilidades, malware, phishing, spam y command and control, donde presentan para el mes de marzo con respecto al mes pasado un aumento en todas sus categorías. A continuación tenemos las estadísticas del mes de marzo en cuestión de command and control, donde tenemos actividad de los países de Alemania, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, India, Irlanda, Japón, Australia, Singapur, Brasil, además de Hong Kong, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Lituania y Turquía. Pasando a la siguiente categoría, tenemos el top 5 de vulnerabilidades de infraestructura de México de Command and Control para el mes de marzo del 2020, donde podemos observar 5 categorías como son CWMP, protocolo Telnet, protocolo NTP y la vulnerabilidad en los certificados PUDL y FRIC, donde podemos observar que para el mes de marzo hubo un aumento en la mayoría de sus categorías, exceptuando el protocolo NTP, siendo la más representativa el aumento en la vulnerabilidad del certificado en su versión FRIC con el 11%. Para finalizar mi participación en este webinar, tenemos el top 5 de familias de malware identificadas en la infraestructura de México, donde tenemos las familias de Mirai, WannaCrypt, Sality Peer-to-Peer, Radmit y Zero Access, donde para el mes de marzo tenemos un aumento representativo en la categoría de WannaCrypt y una disminución significativa en la categoría de Radmit con el 96%. Muchas gracias, Mariana, por la información que nos compartes desde NemoCert con todas estas estadísticas que generan mes con mes. Ahora vamos al tema principal de este webinar que lleva por nombre Red Team simulando intrusiones ATT&CK en su organización, que en esta ocasión el ponente será el maestro Edgar Chillón Escárcega,
quien es maestro en tecnologías de la información por parte de la Universidad La Salle y quien desde 2002 ha colaborado con diversas instituciones dedicadas a los distintos rubros de la ciberseguridad, colaborando en proyectos de hacking, forense digital, auditoría y control y gestión de riesgos principalmente. El maestro Edgar ha impartido múltiples conferencias, cursos, cátedras y pláticas para múltiples instituciones, tanto privadas, educativas y gubernamentales, en lo que respecta a todos estos temas de ciberseguridad. Muchas gracias, maestro, por su participación y pues adelante. Bien, buenos días a todos. Daremos inicio entonces a la plática RETIM, simulando intrusiones ATT-ANSECA en su organización. Veremos prácticamente qué es, cuáles son los retos actuales, las principales problemáticas que pudieran derivarse a partir del tema propuesto, qué es y cuáles son los tipos de ataques especializados, los objetivos que debe de cumplir el REPTIN, así como los tipos de elementos que lo conforman, y terminaremos con un pequeño ejercicio ejemplificando un movimiento lateral que es parte de estas tácticas y técnicas avanzadas. Podemos comentar así entonces que, según algunos autores como Oakley, todo lo que tiene que ver con el uso de técnicas ofensivas y la forma en que las empresas determinan los controles para evitar que estas tácticas y técnicas se materialicen en un impacto negativo dentro de la organización, pues prácticamente equivale a una carrera armamentista. Debemos de entender que los ataques hoy en día por diferentes tipos de grupos son más agresivos, complejos, persistentes, avanzados, que van retando primeramente al componente humano dentro de la organización, los procesos que se generaban y se gestionan como parte de la praxis organizacional y a la misma tecnología, ¿no? Donde van a retar la resiliencia de estas tres piezas fundamentales que conforman la organización: procesos, tecnologías y personas, respecto a desafíos de control de riesgo para las diferentes amenazas que hoy en día existen. Los retos actuales que hoy en día tenemos se manifiestan principalmente tanto en el ciberespacio como en el mundo físico, retando a la resiliencia organizacional, es decir, la capacidad que tiene la organización de recuperarse después de un evento cualquiera que sea. El reto está en que hoy en día hay ataques altamente sofisticados y las empresas necesitan ya así entonces reducir, digamos, esa superficie de alcance en términos de vulnerabilidades y debilidades que se pueden encontrar en sus tecnologías, en sus procesos y como parte, digamos, del personal de quien gestiona las tecnologías dentro de la praxis a nivel organizacional, para que vayan fortaleciendo el estado de seguridad. Nuevamente, se reta a la resistencia general de los controles organizacionales, es decir, la resiliencia organizacional. Uno de los retos también actuales que tenemos es que se deben de tener bien establecidos los roles y responsabilidades en materia de seguridad, con el fin de poder verdaderamente tener una imagen real de las capacidades de protección, detección y de respuesta que puede llegar a tener una organización. Hay desafíos que se manifiestan no solo como parte del reto de violentar, digamos, de contar con las técnicas y tácticas para aprovechar una vulnerabilidad, sino que los retos actuales cada vez dentro de los ejercicios de Red Team cada vez son más complejos, porque vamos encontrando que los retos ya no solo son en tomar ventaja prácticamente del elemento, el objetivo
que queremos, que se está tomando en cuestión, sino prácticamente el desafío que se manifiesta durante el ciclo de vida del mismo compromiso. Como por ejemplo, cuando queremos tal vez hacer alguna explotación de una vulnerabilidad base sistema operativo, seguramente te vas a encontrar esos controles defensivos a nivel firewall, a nivel de antivirus, puede ser a nivel de la red o a nivel del host, que van cambiando, digamos, esa forma en la que se lleva a cabo los compromisos en consideración. Y según el World Economic Forum, seguimos viendo esa tendencia en donde los ciberataques tienen una alta probabilidad de que sucedan como amenazas reales y que tienen un impacto verdaderamente grande y negativo, tanto para las grandes organizaciones como para aquellas personas físicas que ya sea que seamos víctimas directo de amenazas avanzadas o que de manera lateral, al ser, digamos, clientes o proveedores de servicio de aquellas empresas que han sido hackeadas, posiblemente nuestros datos también ya puedan estar expuestos. Las empresas y los sistemas que utilizan, pues cada vez generan interacciones más complejas dentro de la praxis para cada uno de los negocios y organizaciones, que va dificultando prácticamente la optimización en cuanto a la seguridad y la resistencia de la red. El comprender esas interacciones complejas va a poder permitir establecer puntos de control donde existan mayores debilidades o vulnerabilidades dentro de todos nuestros sistemas. Y hablando estrictamente, digamos que cualquier enfoque avanzado, persistente, prueba que se hace dentro del negocio que no llegue a validar por completo la seguridad, los controles, los equipos de respuesta que están monitoreando o que están detrás de la salvaguarda de la información, si ese tipo de pruebas no tienen una carga, digamos, de aplicaciones real, de datos reales, prácticamente este tipo de pruebas entonces resultan insuficientes. Cuando una prueba solo se está enfocando a la explotación de una vulnerabilidad, pero no toma en consecuencia, digamos, la forma de negocio, los objetivos del negocio, incluso la carga de aplicaciones con datos reales, pudiéramos estar tocando ejercicios que no son del todo reales, simulando ya ataques de avanzada. Y es importante también mencionar que prácticamente la velocidad, digamos, en la entrega de los proyectos que pueden conllevar o derivar algún tipo de desarrollo para el mundo, pues no genera entonces las pruebas suficientes para determinar si ese sistema, ese desarrollo, esa tecnología está preparado para el mundo actual, ¿no? Sabiendo que ese sistema o tecnología va a ser propenso a ataques en esa perspectiva y sabiendo que de estar mal desarrollado, mal implementada dicha tecnología puede llegar a representar un problema incluso para el mundo. Sabiendo que existen diferentes tipos de amenazas como malware, como virus, como robo de secretos industriales, entre algunas otras, debemos de reconocer que las empresas hacen esfuerzos e inversiones muy importantes para la protección de los activos más valiosos como la información que reside en ellos. Debemos de reconocer que hay diferentes amenazas que son aprovechadas por grupos hacktivistas, de ciberdelincuentes, de grupos bien organizados e incluso amenazas internas dentro de la organización que van a impactar de manera negativa, dependiendo cuál sea el objetivo, a las diferentes industrias, como la vertical de finanzas, a nosotros como ciudadanos, a los diferentes gobiernos, a empresas privadas y a las diferentes infraestructuras que estén operando dentro del país. Debemos de comprender entonces que esta base de datos, el ATT-ANSEC, Advanced Tactics and Techniques and Common Knowledge,
pues vaya, es una base de datos que es accesible a nivel mundial y que permite observar cuál es, digamos, esa cadena de progresión de un ataque respecto a las tácticas y técnicas que se pueden utilizar cuando, por ejemplo, te están haciendo algún tipo de movimiento lateral o si es que necesitásemos hacer algún tipo de escalamiento de privilegios una vez que hemos accedido de manera inicial al sistema, pues pudiéramos utilizar diferentes técnicas que nos permitan llevar a cabo este tipo de ataques. Y así entonces, entendiendo esto, nos da el contexto para entrar así a la definición de qué son prácticamente los ejercicios Red Team. Y entonces, un ejercicio Red Team es una simulación de ataques agresivos, complejos y avanzados, lo más semejante a la realidad. Vaya, hay un binomio que existe en los ejercicios de Red Team que difícilmente se puede desvincular, ¿no? Y es el ataque de ingeniería social, la parte del engaño con ya la explotación per se de las tácticas y técnicas que se tengan para lograr los objetivos en lo particular. ¿Cuáles son entonces, digamos, los objetivos principales que se buscan? Pues bueno, es la mejora continua del estado de seguridad de la organización para que ésta pueda anticipar de manera efectiva esas amenazas que le van a generar algún tipo de impacto negativo para poder contar con mayor elementos de evaluación para poder enfrentar desafíos de control de riesgo. Existen algunos frameworks, como es el TIBER EU, que permite entonces, digamos, delimitar cuál sería la forma de llevar a cabo estos ejercicios de avanzada, pero principalmente suministrando un marco metodológico que te diga cuáles son las fases que debes de considerar para que entonces estos ejercicios de avanzada tengan una base de inteligencia a la medida. Es decir, los ejercicios RETEAM ya no solo se trata de hacer la explotación tal vez de la vulnerabilidad para confirmar su viabilidad, sino se trata verdaderamente de llevar a cabo una explotación en base al suministro que proviene como parte de un proceso continuo que le está diciendo al equipo de Red Team en una fase en lo particular qué es lo que deberíamos de estar hackeando y cómo lo deberíamos de hackear. Las pruebas ofensivas, Red Team, recuerden, son lideradas y basadas en inteligencia e imitan esas tácticas y técnicas de los adversarios. Por eso vemos, digamos, acrónimos dentro de Red Team como los TTPs, ¿no? Las tácticas, técnicas y procedimientos de estos actores y las amenazas de la vida real para llevar a cabo esas simulaciones. Entonces se hacen un uso de una variedad de técnicas para llevar a cabo simulación de esos adversarios que te van a generar un impacto negativo. Y recordar que los ejercicios Red Team están basados y generan a su vez información de inteligencia que ya no solo va a poder medir cuál es el estado de seguridad y por ende mejorarlo, sino también poder poner a prueba aquellos equipos de defensa dentro de la organización que se encargan prácticamente de estar monitoreando, de estar negando o aceptando cualquier tipo de flujo de datos, pues prácticamente aceptar aquello que es propio del negocio como de negar toda aquella tipo de actividad que no tenga nada que ver. ¿Sale? Y es importante aquí mencionar que cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de información para la inteligencia, es aquella información que puede generar una acción, ¿sale? El ciclo de inteligencia no genera valor si no cuenta con información accionable, ¿sale? Y eso es lo principal. Como ya lo comentamos y me gustaría nada más aquí hacer un énfasis, digamos que dentro de los diferentes objetivos que tiene el Red Team, podemos centralizar que el principal es incrementar tu resiliencia organizacional. Recuerda la resistencia que tienes a los diferentes tipos de actores y amenazas
que hoy en día existen tanto en el mundo físico como en el mundo del ciberespacio. Y es importante entonces hacer, digamos, la diferencia y también pues prácticamente las analogías que hay entre lo que son los Red Team y un ejercicio de pentest tradicional. Entonces, el Red Team pretende en esta forma de mejorar tu resistencia, entonces va a generar n número de ejercicios continuos para la mejora que a diferencia de un pentest, generalmente se establecen de manera periódica. Al menos las organizaciones están considerando un ejercicio a nivel anual. Aunque, si lo ponemos en perspectiva, nuevamente, un ejercicio en un periodo de 365 días puede llegar a ser muy poco para dar un aspecto real de este estado de seguridad, ¿no? El pentesting generalmente va a violentar activos en lo particular dentro de una red. Hoy en día vemos licitaciones, por ejemplo, que nos retan a, oye Edgar, necesitamos hacer una prueba de pentesting avanzada, específicamente a nuestro Active Directory. Cuando un red team estaría viendo no al activo el específico, sino el activo puede llegar a ser un sustantivo como parte de la prueba, pero no el objetivo en lo particular. Es decir, violenté prácticamente el Active Directory porque necesitaba, según el objetivo, la misión planteada, sustraer una información de un usuario en lo particular, ¿no? Para un objetivo del negocio. Esa es la diferencia con Red Team, ¿no? Que se organiza más y recuerden, es basado en inteligencia. El pentest identifica y evalúa la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles dentro de toda la superficie de alcance que tiene la empresa. Sin embargo, el Red Team va a explotar solo las vulnerabilidades que lo lleven al objetivo en cuestión. E incluso los tipos de entregables del Red Team son muy diferentes tan solo por ese tipo de visión, porque no te voy a dar digamos, la perspectiva de, pues solo necesito un trofeo por cualquier tipo de sistema o red que tengas en la organización para, digamos, mencionar que el ejercicio de pentesting se ha llevado a cabo. El ejercicio de Red Team va muy a lo particular y no a toda la superficie de alcance de la organización. El pentest califica o tiene bases de impacto asociados a vulnerabilidades como puede ser el CVSS, el CVE o la métrica que tú tengas, ¿no? El Red Team también, recuerden, evalúa cuál es el nivel de respuesta de esa organización porque si lo podemos medir, seguramente lo vamos a poder mejorar. Y es importante reconocer que dentro de los equipos, dentro de las misiones que se generan para ejecutar un ejercicio de Red Team, pues hay diferentes tipos de funciones, ¿no? El famoso White Team, que es el que coordina esas actividades del ciclo de prueba, que está al pendiente de que la misión que se ha propuesto por el equipo de inteligencia y en este caso el Threat Intelligence Provider se lleve a cabo de manera adecuada según los objetivos que se están buscando. Porque hay equipos entonces, como ya el Red Team, que va a entrar en algún momento del tiempo para hacer las pruebas de avanzada según las misiones y los objetivos que se tengan, para entonces medir a aquellos equipos que están detrás de las empresas, por ejemplo los Blue Team, aquellos que son de defensa y que procuran el bienestar de la organización, entendiendo, digamos, las funciones que se pueden cubrir como parte de estos equipos, vemos entonces un ciclo de trabajo constante, donde un equipo de inteligencia va proporcionando información de cómo poder actuar para llevar a cabo ejercicios de avanzada, para poder entonces así delimitar cuál va a ser la misión, digamos como una forma de cuento que permita determinar objetivos, escenarios, la planificación y el orden de cómo se deberían de aplicar, digamos, esos indicadores de compromiso que deberían de ser cubiertos para llegar al objetivo en lo particular, para que entonces esos equipos
de operaciones tácticas y avanzadas entran en función, ejecuten la misión y que en conjunto con la empresa, a partir de las misiones que se fueron generando, ir midiendo sus capacidades defensivas, sus capacidades de respuesta en un monitoreo, control y comunicación con esos equipos defensivos de manera constante, lo cual, si se ejecuta de manera adecuada, el estado de seguridad puede llegar a cambiar. En Menemo, entonces, proponemos al menos 3 tipos de ejercicios de Red Team, ¿no? El primero sería una misión Red Team APT, ATT, ANSECA, en una modalidad caja negra. ¿Qué es lo que queremos cubrir como parte de estas misiones? Bueno, como parte de los objetivos es reforzar a la compañía contra enemigos estratégicos, es decir, detectar, digamos, esos controles que se tienen, medir en objetivos puntuales el estado de seguridad para poder mejorarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, de manera manual, simulando a aquellos enemigos que ya hemos mencionado como grupos hacktivistas, como ciberdelincuentes, a partir de la generación de misiones complejas que se generan se genera un guión con perspectiva del negocio en conjunto incluso con el negocio, para entonces delimitar cuáles son, pues prácticamente como en un ejercicio capture the flag, cuáles son las banderas por las cuales debemos de cubrir para que la misión sea considerada un éxito. El poder establecer una misión, un objetivo en lo particular, pues nos daría entonces una duración más o menos equivalente a un par de meses de este tipo de ejercicios, ¿vale? Hay ejercicios que son todavía un poco más laboriosos, que se pueden ejecutar en mayor tiempo, ¿no? Como por ejemplo las misiones Purple, que son de modalidades caja gris, caja blanca, y que aquí se pretende medir cuál es esa capacidad de respuesta y de monitoreo que tienen de manera defensiva los equipos, en este caso Blue Team, dentro de la organización. Medir nuevamente la capacidad de resiliencia que tiene la misma. Son ejercicios que son encubiertos, se hacen con guiones, nuevamente se buscan banderas en lo particular, pero debido a la complejidad del mismo, no solo de la generación de la misión per se, sino de lo que vamos a encontrar como parte de la misma, de los controles compensatorios que tenga el negocio, de todas las inversiones que ha realizado para evitar que estas amenazas se materialicen, pues prácticamente es lo que nosotros buscamos medir a través del envío de ataques, digamos, enunciados en lo particular o ataques directos y coordinados contra un sistema, algún proceso o alguna persona en lo particular. Mencionar que tanto la misión de ATT ANSECA como la misión Purple son prácticamente modalidad entre caja negra, caja blanca y principalmente manuales. Hay misiones que se pueden hoy en día optimizar con tecnología de avanzada que simulan este tipo de ataques, ¿no? Y en este caso estamos hablando de las misiones Pink, que ¿cuál es la diferencia? Que se ejecutan en menores tiempos, en este caso proyectos de una semana hasta 15 días, utilizando tecnología, en este caso de avanzada, prácticamente utilizan Learning Machine como inteligencia artificial para ir simulando este tipo de ataques, tomando como base, recordemos, los Advanced Tactics and Techniques and Common Knowledge, para entonces mejorar los protocolos de seguridad y el actuar de la organización, para entonces elevar esa postura de seguridad. Los elementos de prueba son particulares cuando ya hablamos de la parte semiautomática, como por ejemplo probar el WAF, el Web Application Firewall, lanzar campañas de phishing de manera constante, el uso de alguna técnica en lo particular de esa base de datos de Advanced Tactics and Techniques, como para aquellos servicios web o al correo electrónico que tenga la organización, ¿sale? Utilizando tanto tecnología
tecnología propietaria como en base source. Y lo importante aquí es que nuevamente es un tipo de red team que puede tener una base guión, pero es un guión muy básico. Generalmente aquí puedes no prescindir del guión y buscas prácticamente las banderas, el capture the flag, ¿sale? Si tuviéramos, por ejemplo, que hackear a una tienda, por ejemplo, de suministros, pues prácticamente un equipo de inteligencia, como puede ser en este caso el MemoCert, va identificando en su base de datos globales los diferentes tipos de ataques que se dan a estas tiendas, cadenas de suministro, ¿no? Que tal vez se puedan hacer o se registran incidentes del robo de tarjetas de crédito a través de los usos de POS, ¿no? De donde pues, prácticamente nosotros vamos y pasamos nuestra tarjeta, sea débito o crédito, para las compras que tenemos en cualquier tipo de tienda. Entendiendo, digamos, en un ejercicio de inteligencia las tecnologías que una cadena de suministros en lo particular puede utilizar, hay ciertos equipos, en este caso como el Alfa, veremos que de los diferentes equipos que conforman a toda la secuencia del red team, pues vamos a ver, digamos, como el alfa, el omega, el sigma, digamos, son los alias que los equipos de red team, que el equipo de white team tiene para reconocer cuáles son sus funciones. Entonces ese head o el equipo alza pues, analizan la información, digamos, de inteligencia para poder determinar entonces cuál sería la misión a llevar a cabo según el reporte de inteligencia. Se genera entonces que la misión puede ser, debemos de clonar datos de tarjetas de créditos de algunos de los posts de la tienda tal o de tales tipos de tienda buscando transacciones no autorizadas a través tal vez de la instalación de keyloggers en la comunicación que se da en el post, ¿no? Considerando que ese reporte de inteligencia pues ya te está dando marcas, tecnologías, especificaciones técnicas y del negocio para la tecnología en cuestión y saber entonces dentro de la misión y al conocer los flujos del proceso por el cual desde que yo como un usuario pongo mi tarjeta o paso mi tarjeta de crédito por alguno de estos tipos de posts, ¿dónde pudiera yo estar, digamos, ejerciendo el compromiso para el objetivo en lo particular? Entonces se definen, por ejemplo, las tácticas que a través de un media dropping o a través de un robo de identidad, principalmente, y utilizando técnicas tal vez de explotación, de escalar privilegios, de hacer un secuestro, un hijacking entre la comunicación que tal vez que puede estar entre el consumidor y el post o entre el post y el backend que está recibiendo la información del mismo, o a través de técnicas de phishing llevar a cabo el robo de este tipo de datos. Y se organizan entonces dentro de la misión, cuáles, digamos, serían las banderas mínimas a considerar para llevar a cabo el ejercicio y que sea considerado exitoso, como por ejemplo acceso físico en la red, instalar tabs que nos permitan de manera inmediata intervenir lo que está pasando por la red, e intentar garantizar algún acceso físico o lógico que permita explotar algún componente de fábrica o alguna vulnerabilidad dentro de alguno de los componentes para llevar a cabo la extracción de datos de tarjetas de crédito. Y entonces digamos que ya el equipo Omega, en este caso el Red Team, el equipo que suministra ya la ejecución, pues prácticamente se pone en acción, sea que de manera en el mundo lógico logre violentar, digamos, desde la perspectiva de un atacante al post en lo particular o a la tecnología per se, o que físicamente se hayan instalado, digamos, si lo quiero ver como una repetidora, porque prácticamente conectas una tecnología que te permite estar en medio de la comunicación para ataques man in the middle. Pasemos así entonces a la demostración de una técnica que en este caso es el movimiento lateral.
Bien, para este caso demostraremos un movimiento lateral a través del acceso a un servicio web que está en este caso en la subred 192.168.15 y que solo debería de ser accedida por o que puede ser accedida a través del sistema Windows. Esto porque el sistema Windows está conectado tanto a la red física como a la red inalámbrica, donde en una está el servicio web separado completamente del otro segmento que es una red de usuarios, en donde de hecho va a estar conectado el atacante. La máquina donde reside el servicio web, pues prácticamente es una máquina Linux con un kernel 2.6.24, igual también familiar para ustedes, Metasploitable 2, que la pueden bajar de Bulnhub, ya de varios ayeres, igual otro framework, bueno, otra distribución diseñada en este caso para múltiples pruebas de hacking, nuevamente para el desarrollo de habilidades. Así entonces, el recurso de la 15.9 no debería de ser accedido ni por IP ni por servicio 168.15.9 como parte en la máquina del atacante. Y por ende vamos a partir del hecho de que ya tenemos una sesión. En este caso la muestra estamos ocupando el framework de Metasploit que nos permite aprovechar vulnerabilidades. En este caso la ejecución de un binario que a través de un ejercicio de ingeniería social el usuario cae en la trampa, se activa dicho binario y por ende tenemos la sesión con el perfil privilegiado, en este caso del usuario. Si invocamos de hecho la misma sesión, vamos a poder visualizar que efectivamente estamos en el sistema Windows 7 Ultimate, del cual ya tenemos un primer acceso. Pero recordar que todavía no tenemos acceso a la red que yo quiero visualizar. El target para este caso, en este caso nuestra máquina Windows, recuerden, tiene la dirección 192.168.1 punto 121, que desde la perspectiva del atacante es a la cual sí tiene acceso. Y entonces debemos de brincar de la 1.121 a la red 15 para poder empezar a visualizar los primeros movimientos laterales. Así entonces vamos a utilizar la misma suite de Metasploit. Vamos a empezar con las rutas, con el help, a especificar que necesitamos una ruta en lo particular que a través de la sesión que ya se tiene interprete hacia dónde se van a encaminar los paquetes, en este caso todo lo que vaya hacia la 168.15.0 que tenga una máscara de 24 bits, se vaya a través de la sesión 1. Nótese que cuando damos esta forma manual, pues yo puedo siempre estar validando qué tipos de rutas ya están siendo tomadas en cuenta como parte del componente. Puedo también utilizar algunos módulos si buscamos, por ejemplo, el módulo de AutoRoute o vamos a auto, lo escribí mal, vamos a buscar nada más route. De hecho, aquí está el número 79. Podemos utilizar, vamos a ver la analogía de utilizar un módulo de post-explotación que tome también la sesión actual. En este caso es la número 1, y que una vez especificada, de hecho ya está especificada, se ejecute de manera automática y dé de alta aquellas rutas que a partir de manera semiautomática conoce y tal vez tras bambalinas corre algunos IP configs para poder determinar, extraer de cada la interfaz que está conectada al sistema, qué rutas tiene y por ende establecerlas como parte, que es print, dependiendo de cada framework, ya te vas acostumbrando a print, set, flush, y va cambiando, ¿no? List, show, vaya, no importa. Ahí está la lista de comandos. Ya teníamos, de hecho, dada de alta la ruta con el 132.168.15 y adicional de manera automática levantó estas dos. Y seguramente eso tiene que ver mucho con las interfaces que tiene dadas de alta. Y así entonces, la primera prueba
de movimiento lateral será que podré ocupar entonces a través del mismo framework de Metasploitable algún módulo que me permita escanear el target que deseo en la red.15 sabiendo que de fuera del framework, si yo lo intento invocar desde mi Kali, no voy a obtener acceso. Yo creo que la respuesta la vamos a obtener a partir de la prueba. Utilizamos entonces, busquemos un módulo que nos permita hacer un ataque port scan tipo SYN o TCP. Vamos a entonces utilizar el módulo Auxiliary Scanner Port Scan TCP para decirle al sistema que nos apoye en la ejecución y la evaluación de los puertos del 1 al 80 en la IP 192.168.15.9, que de funcionar de manera correcta y haberse encaminado la ruta de manera adecuada, deberíamos de poder visualizar efectivamente, como ya lo estamos viendo aquí, los servicios que ahí viven. ¿Sale? Y en este caso, pues ya podemos ver que está dada de alta una máquina, la 192.168.15.9, como parte ya de las muestras o del alcance que se ha tenido como parte de las pruebas. Pero aún así, a pesar de que puedo visualizar los puertos y servicios, no significa que yo puedo ya así entonces acceder a partir de la invocación del recurso al puerto en lo particular, porque lo estoy visualizando, sino que tengo entonces ahora que complementar, digamos, el ataque, sabiendo que si en la 15.9 el puerto 80 o el puerto 21 están habilitados, debería de yo poderlos enviar también o consultarlos a través de la sesión de Meterpreter, siempre y cuando logre hacer un port forwarding de estos puertos. Vamos a volver a tomar la sesión. Hacemos un port forwarding adhiriendo. Vamos a hacer una conexión forward. En este caso, vamos a decirle que necesitamos que escuchar en mi máquina local, es decir, la del atacante, vamos a escuchar en el puerto 80. La máquina donde se está haciendo, donde vas a escuchar de forma remota es en el puerto 80 y la IP de dicha máquina, donde quiero que se encamine el flujo, es la 9. Vamos a hacerlo de una vez para el puerto 2121. Escucha de manera local en el puerto 2121 todo lo que en la IP 15.9 esté escuchando en el puerto 21 y por ende me lo vas a forwardear a la máquina del atacante en el puerto 2121. Si todo sale bien, yo debería de poder enlistar no solo ya las rutas, los port forwarding que ya se hicieron para algunos servicios en lo particular, sino ya también las rutas que se están considerando a partir de las sesiones que ya se obtuvieron en los primeros ejercicios de tomar control del dispositivo del cual fue hackeado. Y así entonces, si yo consulto la lista de puertos y servicios en los sockets que acabamos de habilitar, por ejemplo el 8080 y el 2121, veo que efectivamente están habilitados. Así entonces yo debería de poder consultar de manera local ambos recursos. Y estoy viendo ahora un movimiento lateral ya no solo en el descubrimiento de un puerto y servicio, sino ya también en un port forwarding para poder acceder al mismo sin ningún problema. Haciendo una analogía así, entonces, podemos también obtener otro movimiento lateral o sacar otra backshell del sistema o el servicio que acabamos de comprometer utilizando, digamos, la misma analogía, ¿sale? En donde debo de poder habilitar un handler que escuche a un payload que se cargue en lo particular y que me permita ya no solo ingresar al servicio a través de la ruta
que se estableció a través de un port forwarder en un socket en lo particular, sino ya también acceder al sistema operativo. Que para este caso, pues bueno, el servicio en un nivel de seguridad bajo permite entonces subir cualquier tipo de archivo al sistema. Esto es muy común para múltiples tipos de sistemas que si tú generas una payload que interpreta que va a cargar en lo particular un socket, en este caso este payload, el php.php, y lo muestro de este lado, fue generado a partir del MSF Venom, en donde señalándole el payload en lo particular, donde queremos un bind shell, es decir, vas a abrir un socket en el puerto en lo particular. En este caso vamos a utilizar el 7777. Si todo funciona bien, para que conozcan el código tal cual en ASCII, en PHP, que deberemos de poder interpretarlo. Hay otros tipos de códigos bind shell, pero es bind PHP. Hay otros tipos de códigos en formatos, por ejemplo, binarios ejecutables de Windows, que en la salida ASCII no los vamos a poder interpretar. Pero siendo aquí ASCII código PHP, pues bueno, tienes el payload que al final del día, si se permite la interpretación en el contexto de la aplicación, pues vas a poder cargar una back shell a partir del puerto 777. Si todo funciona bien, pues ya nada más lo mando a guardar como php.php y es el mismo que utilizo. Voy a especificarle que la dirección de escucha va a ser, para que se complemente, escucha en el cero, a cualquier dirección, o sea, permite que cualquiera que intente hacer la conexión a tu puerto 777 se haga de manera correcta. Si todo funciona bien, pues prácticamente en la ruta temporal donde estoy es donde estoy subiendo el archivo que, de ser interpretado de manera correcta, vemos que se sube sobre hackable uploads.php, dos directorios arriba de la ruta donde estamos posicionados. Es decir, dos directorios arriba de vulnerabilities upload, y aquí empezaría el hackable uploads php.php. Si yo en este momento lo ejecuto, nótese cómo se queda como pensando el servicio web. Ahí me está diciendo como transferring data for localhost, como que algo está esperando para mandarme nuevamente la respuesta de lo que esto significa, ¿no? php.php. Parece que ya está en ejecución. Así entonces, la prueba de concepto, yo todavía le falta que hagamos un port forward al 777, porque a pesar de que en la máquina en donde ya mandamos su ejecución, vamos a medir netstat en la metaexploitable. Si accedemos rápidamente al socket o visualizamos el socket 777. Eso quiere decir que entonces, en el momento que yo establezca el handler apropiado, voy a obtener la backshell ya a partir del port forwarding que haga en el puerto 777. Recuerden que estamos en la sesión 1 y por ende entonces, si enlistamos la lista de puertos, necesitaríamos, para ya tener la nueva conexión, el port forward en el puerto nuevamente. Recuerden, adherimos en el puerto que escucha de manera en la máquina del atacante en el 777, en la máquina donde se hospeda el servicio que escucha también en el 777, en la máquina 192.168.15.9, que es nuestro target. Si todo funciona bien, volvemos a enlistar los port forwardings que ya tenemos, y entonces si utilizamos un handler exploit multi-handler que interprete, déjame ver si tiene cargado un payload. Vamos a cargarle el payload, pero no el de la primera explotación, que nótese que aquí estaba está escuchando en el puerto 444, un payload que
manda por stages tanto la conexión en reversa como ya el intérprete de comandos, en este caso el meterpreter. Vamos a enviarle el bind PHP, el mismo con el cual se creó el payload para la puerta trasera. Si todo funciona bien, le decimos que el puerto en el cual le va a escuchar es en el 777 y vamos a escuchar o vamos a dejar que nos vea cualquier dirección. Si todo sale bien, ahí está, entonces le vamos a dar un run. Nótese como aquí ya la teníamos en ejecución, inmediatamente nos obtuvo una sesión shell que prácticamente nos demuestra que ahora ya estamos prácticamente ya en el sistema operativo desde nuestra máquina Kali, brincando por los diferentes subsegmentos de red. En este caso, por lo mismo de que la máquina Windows tiene la conexión física tanto de manera alámbrica como de manera inalámbrica. Y demuestra así entonces el movimiento lateral que se puede, en este caso se demuestra a partir del ruteo y el encaminamiento de los flujos adecuados cuando se conoce bien la red y los objetivos que se tienen que atacar. Entonces, como conclusión y resumen, podemos mencionar que debemos de crear un estado de inseguridad que permita o que le permita entrar al negocio en un nuevo ciclo de aprendizaje. Recuerden que el objetivo que buscamos o que se busca como parte de estos ejercicios de avanzada Red Team es cambiar y mejorar el estado de seguridad a partir de la simulación de estos de la simulación más real de estos actores y amenazas que ya vimos. Según el doctor Jamie Camo, debemos de entender el territorio donde se mueve nuestra organización para entonces poder utilizar verdaderamente la inteligencia que emana de procesos para que una vez observado dónde están esos flujos de información potencialmente valiosa, poder determinar la forma en que se comprometen ese tipo de datos, crear nuevamente un estado de inseguridad de manera constante pero gestionable que permita a través de ejercicios de inteligencia mejorar el estado de seguridad. Y hay que hacer visible en realidad del proceso lo que es invisible muchas veces en la cotidianidad de la acción. Bien, pues muchas gracias por su presentación, maestro Edgar. Y vamos a dar paso entonces al tema de las preguntas y respuestas que nos estén llegando. También hemos recibido mensajes en los que nos preguntan si vamos a compartir esta presentación como tal. Bueno, les comento que sí, estas presentaciones las vamos publicando en nuestro canal de YouTube, que en un momento les compartiré ahí a través del chat de esta plataforma, que es el canal de YouTube de Nemo General. Ahí están todos los webinars que hemos transmitido durante los últimos meses. Y bueno, vamos a comenzar aquí con una pregunta que tenemos de Omar Zapata y nos pregunta Edgar, ¿se puede considerar al Red Team como una nueva generación del tradicional pentesting? Sí, la respuesta es sí. Digamos que pudiéramos considerarlo, buena analogía, como un Next Generation Red Team. Yo creo que ahí la base medular, como lo vimos en la presentación, es que estos ejercicios deben de ya tener un enfoque basado en inteligencia. Yo creo que esa sería la principal diferencia. Hoy en día en nuestra región, varias empresas ya están haciendo este tipo de ejercicios, tal vez en las primeras fases de un Red Team, sin llamarlo como tal un ejercicio de Red Team, pero sí lo catalogan muy bien como un, digamos, como un ejercicio de avanzada, catalogado en pentesting. Cada vez son más las empresas, sobre todo las que están normadas, que se van sumando
o subiendo a esos ejercicios de avanzada. Entonces sí, es una muy buena analogía. A mí me gusta de hecho comentar que pues, el pentesting es la base medular de lo que lo que los equipos de Red Team están enfrentando en todo momento. Entonces sí, sí me gusta la analogía. Ok, aquí Roberto nos pregunta de forma resumida entonces, ¿cuáles serían las etapas que un Red Team debe cubrir para dar cumplimiento a una misión? Pues mira, al menos las medulares en donde tienes un insumo de un equipo que te está suministrando inteligencia. O sea, digamos, hay una fase inicial pues sí, hacemos una analogía con el pentesting de descubrimiento, pero este descubrimiento no solo va al target en lo particular, sino al objetivo del negocio o parte de la misión que se debe de cumplir. Una vez que tienes ese suministro en una primera fase, la segunda fase es en el negocio encubierto o no encubierto, empezar a generar esas misiones de avanzada que van a, digamos, mostrar ese catálogo de tácticas y técnicas que se deben de estar probando para llegar a cabo, llegar al objetivo en cuestión. Una vez que dicha inteligencia ha sido conformada en un plan bien aterrizado de técnicas y tácticas, viene pues ya la fase tal cual de implementación o de pruebas del equipo de Red Team, ¿no? Y recordar que hay un White Team que está siempre, digamos, llevando o confirmando que las tácticas y las técnicas se estén utilizando de manera correcta, aplicando en las formas que se establecieron en la misión y coordinando que todo el ejercicio cumpla con los objetivos inicialmente planteados. Entonces, fases iniciales, suministrar inteligencia, fases intermedias, generar, digamos, los equipos, las misiones respecto a las pruebas que se tienen que hacer, siguientes fases, la ejecución y por ende, pues ya las últimas fases son las mediciones y los cambios que ya se tienen que hacer para, recuerden, incrementar ese estado de seguridad. Bien, gracias Edgar. Tenemos otra de Andrés Chávez que nos pregunta que Red Team también aplica para fortalecer a una organización que cuente y quiera mejorar su SGSI. Sí, definitivo. Vaya, de hecho, la norma, la norma ISO 27001 que te obliga a pues, tener un sistema de gestión de seguridad de la información, te obliga, si bien es cierto, no está mencionado, digamos, pruebas, Red Team, nos obliga a hacer evaluaciones de seguridad de las diferentes tecnologías, procesos, incluso a nivel persona, ¿no? Entonces, definitivo, a pesar de que TiberEU, por ejemplo, está orquestado en Europa y más orientado a, por ejemplo, a la vertical de banca, finanzas, menciona que es una metodología, es un marco metodológico que se puede aplicar a cualquier tipo de industria. Así entonces, todas aquellas industrias que ya estén utilizando dispositivos, pues vaya, smarts o vaya, están involucrados directamente en Operation Technology o en tecnologías de información tradicional, van a poder utilizar, digamos, estos, me gusta cómo lo describió Omar, ¿no? Digamos, como un Next Generation pen testing para seguir fortaleciendo el nivel de seguridad de la organización. Bien, aquí tenemos otra de Jason que nos dice cómo iniciar en el mundo del Threat Hunter. Es una excelente pregunta. Vaya, yo he visto threat hunters muy pegados en equipos de análisis de datos, en la perspectiva forense. Y yo creo que ahí yo he visto más esas funciones más pegado a aquellas organizaciones que ya tienen un nivel de madurez mayor, que cuentan con las tecnologías, digamos, de avanzada para que la detección de esas amenazas sea un poco más ágil, el no tan manual como todavía muchas organizaciones lo están haciendo,
para que estos recursos pues tengan el potencial no solo de la identificación, sino verdaderamente de tomar una respuesta, una acción en términos de lo que se están visualizando. Entonces creo que un Threat Hunter tiene más posibilidades de habilitar su praxis o mejorar sus habilidades en aquellas empresas que ya tienen cierto nivel de madurez al menos en sus NOC o en sus Security Operations Centers, ¿no? Aquellos que ya están de una u otra forma vigilando y monitoreando. Aquellos que ya tengan esa capacidad seguramente van a colgar analistas de datos a Threat Hunters que puedan dar esa visión de qué es lo que está pasando, cómo es que se da o se materializan ese tipo de amenazas que se encuentran en nuestras redes para poder tomar alguna acción en lo particular, ¿no? Como lo vimos en nuestra presentación, debe de ser información de inteligencia que permita ser accionable. Si el proceso de monitoreo, de identificación no es lo suficientemente robusto, seguramente el accionar no necesariamente va a llegar a cambiar ese estado de seguridad. Bien, Edgar, muchas gracias. Vamos con una última pregunta que también es de Roberto, retomando la pregunta que hizo anteriormente. Nos dice que qué metodología recomiendas para guiarse en dichas etapas. Como lo comenté en la presentación, la TBRU, y de hecho pusimos ahí las referencias por si la quieren descargar. Bien. Y pues bueno, también tener ahí en cuenta el ATT-ANSI-K o si están familiarizados con el Cyber Kill Chain, o cualquier forma que te muestre, digamos, la cadena de progresión de un ataque, lo vas a poder tomar en el contexto para, digamos, tener ese catálogo de tácticas y técnicas que puedes llegar a cubrir como parte de tus ejercicios de avanzada. Bien, muchas gracias, Edgar. Pues llegamos a la hora de contenido de este seminario de abril. Vamos a dar por concluida la sesión. Les recordamos estar ahí atentos a los próximos temas que vamos a tener por parte de NemoCert. Recuerden que estos seminarios los presentamos mes con mes. Ahí en nuestras plataformas de redes sociales y sitio web que es cert.nemo.com estamos publicando cada uno de estos seminarios, entonces para que estén pendientes. Y de igual forma, les estaremos, en un momento les comparto ahí los videos anteriores de las presentaciones pasadas. Pues muchas gracias, maestro Edgar. ¿Algo más que se agregar? No. Gracias a todos por su atención, por brindarnos de su tiempo y seguir estudiando, ¿no? Es vital y es clave para seguir fortaleciendo nuestras habilidades. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.